Bueno, bons días. Damos continuidade, entonces, ao inicio destas xornadas e tócame presentar, seguramente para moitas persoas aquí xa teñen o coñecemento da súa biografía, pero con placer fago unha breve síntesis de presentación da profesora Mercedes Caridá, que é galega, que é unha periodista galega e catedrática de documentación da Universidade Carlos III, directora do Instituto Agustín Millares da mesma universidade. Foi, é licenciada en periodismo por a Universidade Complutense de Madrid, doutora por esta mesma universidade, e foi vicedecana, vicerrectora e, como digo, catedrática de documentación da Universidade Carlos III, aparte de outras, digamos, actividades do ámbito da investigación e da calificación da investigación. Por tanto, a súa traxectoria profesional amplísima, tamén directora de varios proxectos de investigación e participante en varios proxectos de investigación. Máis recente, no ámbito internacional, foi Prometeo tamén do CENECID en Ecuador, tamén con proxecto de documentación importante nese país, e eu destacaría dúas ou tres cousas relevantes no contexto da intervención que nos ten hoxe aquí, que son as tendencias ou o marco do ámbito da digitalización, que xa como se señalaba anteriormente, como señalaba o profesor Xosé López, digamos, a digitalización que supón un cambio no soporte dos bens, do material ou inmaterial, e que supón tamén un cambio importantísimo na cadea de valor desos bens, tanto para a súa comercialización como para a súa rexistro de memoria, é dicir, para a súa documentación. Por tanto, nese ámbito, a profesora Mercedes Caridá e o seu equipo está a traballar en proxectos importantísimos de recuperación, de conservación e de rexistro do patrimonio histórico-cultural de distintas institucións de carácter público e de carácter privado. Señalaría, me veñen á mente dúas así recentes, pois unha referida ao ámbito do patrimonio de loterías e apostas del Estado, outro tamén do patrimonio histórico-documental, tamén de outra das industrias do simbólico tamén e do lecer tamén, que é o patrimonio do Real Madrid. Por tanto, tamén nese sentido. A parte de outras cuestións referidas a, digamos, relacións no ámbito das políticas europeas sobre alfabetización mediática, sobre rexistros de carácter documental, etcétera. Por tanto, non vou a consumir máis tempo por a miña parte, satisfacción por tocarme que facer esta introdución da profesora Mercedes Caridá, que aprecio, e simplemente decirlles que a profesora Mercedes Caridá intervirá ahora e, se lles parece, reservamos 5 ou 6 minutos
no ámbito da programación que está recollida no programa da sesión de hoxe para cuestións ou preguntas que poideran ter en relación coas cuestións das que vai a falar a profesora Mercedes Caridad. Por tanto, Mercedes. Gracias, Francisco. La verdad es que es un placer venir aquí a mi tierra, aunque, bueno, yo soy de Coruña. Sí, perdón, a ver, pues para aquí. ¿Me oís bien? Sí, tengo soy muy chillona. Bueno, tengo primero que agradecer mi estancia aquí en Galicia, para mí es muy agradable. Llevo una temporada que vengo mucho a la Universidad de Coruña y aquí, y la verdad es que me produce mucha satisfacción, porque llevo la tira de años ya en Madrid. No lo digo porque seguro así sacan la edad, y así vamos a intentar que no. Bueno, voy a hablarles en primer lugar de lo que se hace dentro de un instituto universitario en los temas de digitalización, pero vamos a ponerlo en contexto. Es decir, mi idea es que veamos todas las fases para que podamos ponerlo en contexto. Entonces, ahí tengo un índice pequeñito para que luego podamos dividir por partes para las preguntas, en donde vemos los siguientes aspectos, es decir, preservación del patrimonio, porque los organismos internacionales están todos trabajando con esto, qué hacemos desde las instituciones académicas, cómo trabajamos en la memoria, y lo que hacen ya varios institutos universitarios, entre ellos el que yo represento, que es en materia de digitalización. Francisco se refirió a lo del Real Madrid, que nos dio una fama enorme. Lo del Real Madrid, que fue muy, muy entretenido, aunque hoy ya me dijeron los dos ponentes de Barcelona que ellos también trabajaron en el del Barcelona. Sí, así ya quedamos todos más tranquilos, que no solamente sea el Real Madrid. Pero sí fue una experiencia muy entretenida, porque pasamos de las loterías y apuestas del Estado, que es, bueno, pues es un trabajo interesante, histórico, para digitalizar, pues pasamos directamente a cuernos de elefante que le regalaban al Real Madrid, montones de cosas. Allí había en los sótanos de todo, en los sótanos de donde se juegan los partidos había de todo. Entonces todos esos regalos se fueron digitalizando y también se fueron haciendo un pequeño museo, ¿no? para que la gente pudiera verlo. Y la verdad es que es uno de los museos, hay que decirlo, aunque suene un poco así, es el segundo más visitado de Madrid, de la capital de Madrid. Lo que más se visita es el Bernabéu, después del Prado. O sea que para que vean que tiene su público. Vamos a ver, entonces esto es mi idea de exponerla, todo esto. El estado de la cuestión, yo creo que esto a todos es bastante obvio, ¿no? Es decir, ya lo decía José cuando empezamos, que hay que conservar los fondos de los archivos, las bibliotecas y los museos. Todas estas cosas se interaccionan y, bueno, es muy importante pues, ver qué caminos hay que seguir, ¿no? La concepción para visualizar y la difusión, que también nos hablaba José al principio, pues es una nueva concepción, es decir, tenemos un acceso ilimitado a los fondos, siempre y cuando tengamos un proceso de digitalización de los mismos correcto. Y en esto voy a basar un poco mi intervención. ¿Quién ha puesto el dedo en la llaga para ver por qué camino hay que seguir? Porque todos podemos pensar que podemos hacerlo, bueno, yo con mi tal cual. No, hay que seguir unas normas, tanto informáticas como documentales, que son importantes. Pero para eso las organizaciones internacionales nos han ayudado mucho, sobre todo UNESCO, que UNESCO pues, siempre ha trabajado muchísimo en el área de la información, del tratamiento de la información, de todas estas cosas, pues UNESCO nos ha ayudado muchísimo, sobre todo después de la Declaración de Vancouver, en donde ya pues, el tema de la digitalización se puso muy, muy en firme, ¿no? Y UNESCO tiene algo que luego hablaremos, que es muy interesante, que es la memoria del mundo, que recoge los proyectos más bonitos de todos los continentes. Hay unos comités. Nosotros, por ejemplo, antes señalaba Francisco lo de Ecuador. Pues en Ecuador una de las cosas que hicimos es que todo el centro de documentación del CIESPAL
que es un organismo de comunicación, que recoge un montón de información, de investigación y también de difusión de América Latina, pues todo eso se pudo entrar como proyecto en la memoria del mundo. Entró el año pasado, en el 2016. Bueno, otra organización, aunque vamos a hablar mucho de ellas, va a ser la Unión Europea. La Unión Europea es la que nos va a marcar a nosotros todos los caminos. Lo veremos a lo largo. Esto empieza en Lisboa, en la cumbre de Lisboa en el 2002, y desde el 2002 no hemos parado de ver nuevas normativas, nuevas cosas, nuevos trabajos, nuevas agendas digitales, etc. Es decir, que trabajan mucho y abundantemente en este tema. Y luego ya las asociaciones como la IFLA, que es la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias, que también está muy comprometida en todo esto en todos los procesos de digitalización. Está claro, ¿no?, que esta tecnología abre una nueva, esto como introducción, una nueva perspectiva para la difusión del patrimonio, facilita el acceso al patrimonio. Y para los profesionales del área del tratamiento de la información, pues es un nuevo reto, ¿no? Es decir, de cada proyecto que hemos ido haciendo, pues hemos hecho un poquito camino al andar, ¿no? Y por eso creo que una primera conclusión de lo que estoy hablando tiene que ser que este proceso tiene que tener una política integral. Es decir, si hasta ahora los trabajadores de la información, a los que pues hacían su trabajo, ahora aquí se tienen que implicar con más elementos de la cadena de trabajo. Es decir, tienen que trabajar no solamente con los informáticos, que esos nos llevan acompañando toda la vida, sino con mucha más gente y abrir un poco la mente para tratar de que todo esto llegue a buen fin, ¿no? ¿Qué le pasa? A los profesionales de la información, aquí habrá muchos, pues siempre hemos trabajado con cosas como los catálogos, etcétera, ¿no? Pero esto va mucho más allá de los catálogos, ¿no? Y esto es muy importante para preservar todas estas colecciones. Antes lo hablaba yo con el profesor Campos, que es una idea que me ronda en la cabeza, bueno, que es que, por ejemplo, Galicia es una potencia en moda, pero a nivel mundial. Entonces, aquí tendría que haber un buen museo de la moda o alguna organización que recoja todo lo que fuera importante de este mundo, y hay muchísimo, porque el caso de Inditex pues es un caso que se estudia en todas las escuelas de negocio, ¿no? Pues sería muy importante que todo ese patrimonio artístico, patrimonio histórico, pues sea accesible. Y bueno, da una imagen de una comunidad pues muy activa, ¿no?, en ese aspecto, en el aspecto de la moda, ¿no? En eso los franceses lo hacen de maravilla, porque uno se puede meter en la casa de Coco Chanel y ver todas las cosas que hay, todos los modelos, los diseños, está todo digitalizado y se ve un poco el camino que ha seguido esa diseñadora, ¿no? Pues esto sería yo para Galicia considero que nos abriría un camino, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hablar de una política integral. Y tenemos que los profesionales de la información nos pasamos el día reconvirtiéndonos, ¿no?, igual que los periodistas y tal, pero más. Es decir, ahora ya no solamente vamos a estar con el catálogo, vamos a ser los propietarios del catálogo, sino que vamos a tener que hacer otro tipo de cosas. Nuestro compañero de Barcelona, el que va a hablar a la última hora, Javier, va a hablaros del Content Curator, que dicho así queda como muy fino, pero es el curador de contenidos, ¿no?, por explicarlo así, ¿no? Esa persona, entonces todo eso pues es en lo que tenemos que convertir. Es decir, los cursos que más éxito tienen ahora en todos estos temas son los del Content Curator, porque todo el mundo quiere saber cómo tiene que refinar la información y cómo hay que presentarla, etcétera, ¿no? Eso es un poco la idea, ¿no? Entonces, todo esto lleva a una cosa que no vamos a tratar aquí, luego la irán tratando ellos, es todos los protocolos, los estándares, todos los formatos, etcétera, que nos han llevado pues, a una discusión de cuál es lo mejor y cómo tenemos que hacerlo. Pero bueno, si ustedes están en ese proceso, lo mejor es acudir a la Unión Europea, a todo esto que normalmente tiene todo tipo de información. ¿Qué directrices y por qué vamos a digitalizar, ¿no? ¿Qué directrices tiene la IFLA, la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias?
Para los que somos del mundo de la profesión, del tratamiento de la información, sabemos que IFLA es muy importante, ¿no? Y también sabemos que es muy importante, pues, porque nos va a dar puntadas para ver cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Es decir, una de las cosas que tendríamos que recurrir es a IFLA, ¿no? Porque tiene directrices y muy claritas y en un lenguaje que es técnico pero menos complicado que si lo explica un informático, ¿no? Directrices para proyectos de digitalización de colecciones y fondos de dominio, ¿no? Y lo tienen desde el año 2002. ¿Por qué tenemos que digitalizar? Pues creo que ya a esta altura sabemos bastante sobre esto, ¿no? Es decir, primero por incrementar el acceso, la difusión que nos contaban, ¿no? Mejorar los servicios. Y luego reducimos mucho la manipulación en cosas frágiles, ¿no? Es decir, está muy bien que el investigador acceda al documento original, pero con la digitalización se favorece mucho esto y se conserva bien, pues, si es una información frágil. Desarrollo, ¿no?, de su infraestructura técnica para la formación técnica. Desarrollar, lo que estoy yo diciendo, recursos cooperativos, aquí ya trabaja mucha gente en los proyectos de digitalización, y buscar intereses comunes con otras instituciones para rentabilizar las ventajas, ¿no?, de un enfoque que ya va a ser compartido, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que digitalizar, lo primero que vamos a hacer es leernos las normas de IFLA o bien acudir a todos los proyectos de la Unión Europea. Todo el mundo habla ahora de la continuidad digital. Hay másteres de continuidad digital que los alumnos, pues, muy relacionados con las humanidades, porque las humanidades digitales es otro de los tópicos que están ahora muy de moda, y nos abre unos caminos que también debemos de seguir, ¿no? Es decir, preservación más acceso, pues esto permite la continuidad digital. ¿Y qué sería la continuidad digital, ¿no? Incluir el control. Incluye la creación, organización, descripción, preservación de documentos, todo lo que hace un bibliotecario o un trabajador de la información. Y por otra parte, el experto en continuidad digital contribuye a identificar escenarios de futuro, perspectiva de oportunidad, lo que decíamos del content curator, ¿no? Esa nueva profesión que es un poco, pues, que nos va a llevar por el camino, por decirlo de una manera, por el camino y la luz, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque esto hace que en donde se haga esto bien, donde apliquemos programas preventivos de respuesta inmediatos ante desastres o pérdida de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora un máster nosotros allí en la Carlos III que se trabaja mucho en el tema de la continuidad digital. Jesús es el que viene a continuación, es profesor en él. Las políticas. Hemos dicho que tiene que haber políticas en esto. Y las políticas vienen avaladas por los organismos internacionales, como se comentaba, y desde el 2002 se habla mucho de salvaguardar el patrimonio digital. Si no recuerdo mal, hay un libro de Jesús Robledano, que son 25 años de digitalización. Y ese libro, pues, es muy interesante porque nos lleva por lo que se ha avanzado en estos años, ¿no? ¿Cuándo se inician las políticas? Pues se empiezan con la acción de Europa, en el 2002, dentro de la Unión Europea, ¿no? En Europa 2002, la cumbre de Lisboa, etcétera. Todo esto no sonará porque era cuando estaban, pues, famosos políticos como Tony Blair, etcétera. Es cuando empiezan a trabajar todo el tema de las políticas del patrimonio, que una de las cosas que tienen que hacer en el patrimonio va a ser la digitalización, ¿no? Ahí el Consejo Europeo tiene una resolución que es muy interesante, del 2002. Esto es un poco la continuación de aquella etapa de los magníficos políticos como Delors, etcétera, que estaban en la Unión Europea y creían profundamente en la idea de Europa, que ahora está más en cuestión en nuestro mundo, en estos tiempos, ¿no? Pues creían que eso era conservar el patrimonio cultural, era una de las cosas fundamentales de Europa.
y en la que todos ellos creían de una manera. El señor Delors tiene muchísimos escritos, lo veréis si entráis en Google y buscáis cosas de Delors, sobre la importancia de la cultura europea y de lo que tenemos que trabajar en ella, ¿no? Bueno, pero esto se pone en marcha ya en el programa de Europa 2002 y hay una resolución, ya luego vienen los políticos, el Consejo Europeo, etc. También España trabaja en esa línea. El país, y luego veremos también las comunidades autónomas, ¿no? El plan de digitalización de los bienes del patrimonio histórico español. Del 2006 va a ser el recolector de recursos digitales. Es decir, que eso es muy importante también. Y luego hay recomendaciones de la Comisión de la Unión Europea y luego hay un elemento clave que es bastante claro y lo podéis ver en el portal de la Unión Europea, que es la Agenda Digital. La Agenda Digital Europea, que va del 2011 al 2020, nos señala muy claramente lo que hay que hacer, pues, desde las bibliotecas hasta todos los elementos que hay del mundo de la información, ¿no? Luego está Cultura y Sociedad del Conocimiento, es decir, son una serie de programas que tenemos que tener en cuenta, unas políticas que nos han llevado a este camino intenso de la digitalización, ¿no? Luego los programas de Europa Creativa y ya los programas estatales que tenemos en España de I+D+I, que bueno, es un problema que no se gasta mucho dinero en eso, pero bueno, en Europa en general sí. En Europa, yo os recomiendo de todos esta lista, si tenéis interés, que miréis la Agenda Digital Europea, porque ahí veis lo que hay para los ciudadanos, lo que hay para los profesionales, y es realmente muy, muy interesante. El ámbito europeo, ¿no? Es donde estamos enmarcados. Entonces vamos a ver qué directrices, qué políticas. Ya sabemos que hay un gorro por encima, ¿no? Que es IFLA, UNESCO, etcétera. Pero por otro lado también está la Unión Europea y todo lo que intenta hacer la Unión Europea, ¿no? Antes os señalaba la importancia del Plan de Acción de Europa 2002, ¿no? Que aquí lo veis. Hay un programa que es básico, que yo bueno, no paro de poneros cosas para leer, me vais a coger una manía, pues el e-content. Es eso, mirar ese programa, porque es la primera vez que los contenidos culturales europeos se empieza a trabajar en ellos. Es decir, que se empieza a trabajar desde... Yo he estado de evaluadora de ese programa y había desde pues, cosas de flamenco hasta el Vaticano, porque claro, tienen una cantidad de cosas importantes para intentar digitalizar. Y entonces, bueno, pues en ese programa va a marcar el nacimiento. Si Jesús habla de los 25 años de digitalización, yo me pondría más o menos, ¿no? en esa fecha, ¿no? Que es cuando se empieza a trabajar. Y eso se hace en la estrategia de Lisboa, que es donde se empieza a hablar de algo que antes también comentaba José, que es la economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento, y se empieza a hablar de la economía del conocimiento como un elemento clave para el mundo nuestro. Y luego lo que os señalaba antes, que es la resolución del Consejo Europeo, ¿no? Que es conservar la memoria del mañana, conservar los contenidos digitales para las generaciones futuras. Esto es una declaración de intenciones muy sencilla, pero bastante consensuada en la Unión Europea, con todos los problemas que pueda haber, ¿no? ¿Y dónde lo van a hacer? Todo esto que estamos diciendo de la cultura, etcétera. Pues ofrecer un panorama completo de las colecciones europeas, reconociendo el papel central de los archivos, bibliotecas y museos. Ahora ya no hay esa distinción tan grande, sino todo lo que es las unidades de información, ¿no? En la conservación de la información digital. También luego aquí veis que sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural y su conservación hay una recomendación, y es del 2011, de la Comisión, en donde dicen cómo tenemos que hacer todo esto. Y luego tenemos el programa Europa Creativa, que es muy importante porque ahí hay programas como Media o Media Plus, etcétera, que son programas que, bueno, entre otras cosas, tienen la industria audiovisual, cinematográfica, etcétera. Y como colofón tenemos la Agenda Digital Europea,
Estamos en Europa hasta el 2020. Y como elemento clave de todo esto, pues está Europeana, que va a juntar pues, colecciones, el portal Europeana, que también os recomiendo que lo veáis, que es muy importante, ¿no? Y tenemos Europeana junto a acciones fundamentales como son gobierno electrónico, justicia, gobierno abierto, transparencia, creo que va a hablar algo de transparencia Ernest. Y bueno, pues todo esto se va metiendo junto en la coctelera de la digitalización, es decir, todo eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Todo esto es un poco para que veamos en dónde estamos. Y aquí estamos con Europeana. Europeana es un portal de acceso único a millones de documentos digitalizados, ¿no? Es decir, cada país va metiendo todos sus documentos, ¿no? Hay un montón está en 30 idiomas, bueno, ha tenido una serie de problemas Europeana, pero bueno, ha ido avanzando, ¿no? Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de España tiene 10.000 obras allí metidas. Y bueno, es muy interesante porque te permite ver un poco la cultura europea. Y están, pues eso, a mí me encanta, por ejemplo, hay un apartado de la Primera Guerra Mundial de fotografías que es impresionante, que me pareció, pues nunca las había visto, ¿no? Entonces de repente ves unas fotos de la Primera Guerra Mundial que son realmente muy, muy impresionantes. Y estos es una de las caras de la cara pública de Europa, Europeana. En España, en el ámbito estatal, ¿qué políticas y qué se ha hecho? Bueno, hemos sido, como siempre, un poco más así, pero hemos hecho cosas. Es decir, hay un plan de digitalización de los bienes del patrimonio histórico que se ha trabajado muchísimo desde el 2004. Y hay una iniciativa que es patrimonio.es, que es muy interesante, que coordina todos los procesos de digitalización en sintonía con la normativa europea. Es decir, nosotros no podemos hacer cosas, o debemos, las recomendaciones, trabajar con temas que nos mandan desde Europa. Hay un recolector que antes hablábamos, suena fatal, recolector de recursos digitales, suena así como raro, ¿no? Bueno, que es del año 2006 y que intenta, pues bueno, pues que el acceso a bibliotecas digitales, repositorios, etcétera, que haya un protocolo conjunto. Luego, España está trabajando mucho, o por lo menos yo veo que tiene una gran importancia, todo lo relacionado con las industrias culturales y creativas. Y también en esa línea se trabaja bastante, ¿no? Porque dicen que es un sector estratégico para la creación de empleo. Y entonces, bueno, es muy, muy interesante ese punto, ¿no? Luego está el Plan de Cultura 2020, que incluye 150 proyectos, 46 estrategias, ¿no? Que van a incluir la preservación digital, la digitalización, los archivos, museos y bibliotecas como elementos claves. Acaba de abrir en Madrid Norman Foster, ha traído todos sus documentos. Y es impresionante, han digitalizado pues, bueno, todos sus proyectos, sus cosas, y es muy, muy interesante. Tuve ocasión de verlo y me parece que esa es una línea que va a tener muchísimo éxito en Europa. Tenemos, bueno, pues eso, los programas, voy a saltar algunas cosas para no aburriros. Por ejemplo, programas estatales de I+D, +I, pues aquí tenemos, nosotros estamos trabajando mucho, por lo que decía Francisco, pues en la de retos de la sociedad y reto en economía y sociedad digital. Ahí estamos trabajando muchísimo, porque, bueno, es un camino para mejorar. Y, claro, España tiene también su agenda digital, igual que las comunidades autónomas tienen las suyas, ¿no? Que emanan todas de Europa, pero, bueno, con las particularidades que podamos tener. Esto es lo que pasaría a nivel nacional, ¿no? Y las directrices, pues hay montones de directrices. Os he señalado, pues, UNESCO, IFLA. Por ejemplo, hay una directriz de IFLA que se utiliza mucho, porque es muy importante para manuscritos y libros raros. Y es muy, muy interesante porque, bueno, pues ese tipo de material. Luego, pues hay un comité de sabios en la Unión Europea que intentan hablar
popularizar de alguna manera, aunque suena así un poco feo, popularizar la cultura europea, ¿no? Los norteamericanos, en esta línea, ¿cómo están? Pues llevan desde los años 90 trabajando, pues, como ejemplo paradigmático, la American Memory. Bueno, pues recoge sus años de historia y que no, hay colecciones en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos que son extraordinarias, ¿no? Luego, normas técnicas de interoperabilidad, requisitos, directrices que nos manda la Unión Europea bueno, pues directrices para preparar proyectos de digitalización, etcétera. Pues todo eso, más o menos de mi exposición, del tiempo que llevo, veis que es fundamental el acudir a las cuestiones europeas. Bueno, todos habéis oído hablar de Alejandría, de la Biblioteca de Alejandría y de la nueva Biblioteca de Alejandría. Bueno, pues aquí en la inauguración que hubo en el año 2003, que fue una inauguración por todo lo alto, allí en Alejandría, este señor pues nos habla de una cosa que es importante, ¿no? Que es la historia tiene la asombrosa capacidad de preservar para su memoria las obras más destacadas, ¿no? Eso es un poco el espíritu de Alejandría, de intentar conservar y difundir todo lo que había a nivel de cultura, ¿no? Y la verdad que es muy, muy emocionante verlo y muy interesante. Bueno, voy a la segunda parte de mi intervención, que es ya los proyectos desde las instituciones. Estamos hablando que tenemos allí por encima de nosotros a la Unión Europea, sus normas, sus requisitos, etcétera, pero la universidad pública, también la privada, es un partner esencial para acometer proyectos en materia de digitalización. Porque ahí, si os estoy diciendo que los profesionales nos tenemos que abrir para trabajar con otro tipo de profesionales, eso los podemos encontrar en la universidad. Por ejemplo, nosotros tenemos una unión muy estrecha con los de Historia del Arte, que Jesús se lo está sufriendo. Pues tenemos que poner en marcha un tesauro, que luego lo veréis, pues de temas de media art. Y todo eso pues tiene su complicación, ¿no? Entonces, la universidad pública, insisto, es un partner esencial y aquí tenemos todos los proyectos de I+D, que son los que nos tenemos que fijar siempre los profesores, ¿no? Pero luego tenemos mucha consultoría, actividades formativas y organización de eventos científicos, ¿no? O sea, por ejemplo, el último que hemos organizado de Parlamento Abierto y tal, pues bueno, tuvo mucho interés y ya no solamente van profesionales de un sector, sino también de otros sectores. Y ahí está el instituto que tengo el honor de dirigir, donde hay mucha gente trabajando, bueno, grupos de investigación, no creáis que esto es la NASA, ¿eh? No. Es un instituto donde se juntan una serie de profesionales con muchísima voluntad para trabajar juntos, ¿no? Y lo que intentamos es integración del espíritu humanista con capacidades tecnológicas, es decir, esa es un poco nuestra idea. Entonces, en nuestro instituto vamos a tener investigadores del área de la historia del arte, informática, propiedad intelectual, etcétera, técnicos, para que de alguna manera podamos ver todo esto de la cultura de la información, ¿no? Que es el tema pues, del que estamos aquí tratando. Y los cambios que las TIC, que es lo que va a hablar nuestro Ernest, están provocando en las distintas estructuras sociales, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué se hace en una institución de estas respecto a la digitalización? Pues, ¿qué hacemos? Primero, difundir las técnicas que contribuyen a mejorar todo esto. Es decir, si la Unión Europea saca una directriz rápidamente, se discute, se ve, se valora, etcétera, ¿no? Luego, pues, nuestra misión es preservar el patrimonio digital, en la que todos estamos como muy creyentes en ese tema, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que es fundamental, ¿no? Y tenemos que trabajar en proyectos relacionados con la sociedad de la información y el conocimiento y tenemos que aprender a fomentar una cultura de la información, ¿no? Como transmisión de conocimiento. Entonces, esto nos lleva a dividirnos un poco, pero para trabajar juntos, ¿no? Pues trabajamos en el área de gestión documental, el social media,
en documentación y archivos audiovisuales y sobre todo en servicios de información digitales. Este es un poco el apellido nuestro, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué sectores? Pues aquí lo veis, ¿no? Gestión de recursos de información, bibliotecas 2.0, pues muchas veces hay que catalogar fondos complejos. En eso tenemos que tener mucho cuidado porque se creen, por ejemplo, todo el mundo conoce a la condesa o marquesa de Romanones, que fue espía en la Segunda Guerra Mundial, que tiene así una vida muy buena. Pues esa señora tiene una cantidad de documentos en su fundación importantísimos y los estamos valorando para digitalizarlos. Y estamos trabajando con ellos en la fundación, ¿no? Porque, claro, esta señora en la Segunda Guerra Mundial pues estaba metida en Madrid y, bueno, pues en todos los líos de los británicos, los alemanes. Hay unas cartas muy interesantes, ¿no? Entonces, todo eso que ella tiene, es una señora muy mayor, pero ella quiere que ese fondo se pueda usar para conocimiento de temas de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que hay cuestiones muy interesantes y también cuestiones muy interesantes sobre Filipinas, que yo nunca me imaginé que esta señora tenía tantas cosas sobre Filipinas en el aspecto político de cuando estaban Imelda Marcos y todos estos, la señora esta famosa de los zapatos, Imelda Marcos, ¿no? Pues tiene muchísimas cosas de proyectos y cosas que habían trabajado en Filipinas, ¿no? Bueno, pues estamos trabajando en esa idea, ¿no? Y claro, eso requiere unos equipos, requiere una formación del personal, etcétera, ¿no? Y eso cuesta bastante. Pues, y eso estamos muy ilusionados porque de alguna manera pues va a permitir que una cosa pequeñita, pero que va a contribuir a trabajar en el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cultura, bueno, también digitalizamos fondos, gestión de contenidos multimedia, etcétera. Los archivos, los administrativos, los históricos. Bueno, ahora estábamos hablando de lo del Real Madrid, ¿no? El Real Madrid, pues ahí trabajamos con todos los documentos, desde los socios hasta las revistas, hasta todo, ¿no? Hasta las fichas, las famosas fichas que, por ejemplo, tienen como una muy así, la de Julio Iglesias, que se le ve con pequeñito, que ya estaba en el Real Madrid. Entonces, para ellos, pues eso es importante, ¿no? Y luego, pues todo lo que es relacionado con gestión de comunidades, marketing digital, etc. Y el famoso Content Curator, ¿no? Que nos va a hablar nuestro amigo. Y esta es en la línea que solemos trabajar más, ¿no? En asistencia a empresas e instituciones, ¿no? En proyectos y servicios digitales. En estos puntos, en gestión, en community manager, en documentación audiovisual y en bibliotecas y servicios de información digital, ¿no? Y también trabajamos en el área de la formación a distancia. Somos muchísima gente, somos en torno a 80 personas y tenemos gente de comunicación audiovisual, de periodismo, de humanidades en su sentido más amplio, etcétera. Hay bastantes cosas. Los recursos humanos, que es la base de todo esto, pues aquí vemos todo, es el personal de la Universidad Carlos III de Madrid. La universidad no está ahora en su fase más boyante, por lo menos nuestra universidad tiene muchos ajustes económicos a áreas que no son competitivas desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, pues eso nos afecta al área nuestra, comunicación, a documentación, etcétera, ¿no? Y esto es con lo que trabajamos, con mucho becario de colaboración y tenemos una parte de proyectos a medida, como esto de la señora condesa o marquesa de Romanones, que, bueno, pues la idea es digitalizar sobre todo su colección epistolar, que es la más tiene muchas más cosas, ¿no? Pero parece que lo más interesante son las cartas que ella mantiene con Estados Unidos, ¿no? Seguimos. Eso nos lleva a una política de convenios, ¿no? Con lo cual, bueno, pues los convenios que tenemos, la colaboración cultural, ¿no? Es importante, pues, con todo el Instituto Cervantes, con EFE, con Globomedia, bueno, con montones
organizaciones y extranjeras, pues bueno, nos jactamos, presumimos mucho de trabajar con el Instituto Brasileño de Ciencia y Tecnología porque funciona muy bien y bueno, y esa sería un poco la parte que tendríamos relacionada con los convenios. Proyectos, ahora vamos a hablar de proyectos concretos. Bueno, proyectos de I+D+I. Está el famoso, digo el famoso porque nos da muchos dolores de cabeza, el Boremetur. Es un proyecto que nos financia el Ministerio y es para un vocabulario, para crear un lenguaje común para una red de archivos y colecciones de media art. ¿Y cuáles son los objetivos? Tenemos creación de una red española de archivos y colecciones de media art, y fomentar y desarrollo de la economía digital, impulso hacia la museografía web. Aquí nos hemos juntado con los profesores de Historia del Arte de Cuenca, que son los que tenían mucho interés, y juntos participamos en este proyecto, que es el famoso Boremetur, que aparte lleva una parte de digitalización importante que coordina Jesús. Este es el proyecto más reciente en el que estamos trabajando. El vocabulario, a lo mejor es un poco atrevido, ¿no?, hablar del vocabulario, porque claro, aquí hay montones de tesauros, lenguajes, etcétera, ya hechos, ¿no?, ya pues el de Paul Getty, etcétera, ¿no? Entonces, estamos intentando sacar un vocabulario específico para esto. Y para eso trabajamos con esta Facultad de Bellas Artes de Cuenca, que tienen un museo internacional, ellos llevan muchos años ya trabajando en todo esto relacionado de la digitalización, ¿no? Entonces estamos con ellos trabajando en esa línea. Otros proyectos que ya más o menos hemos acabado o estamos a punto de acabar. Pues este del 2016 que acabamos de terminar, que es en torno a la continuidad digital, el famoso Media Art, y estamos trabajando en Espacio P, que va a ser una colección de entre 1981 y el 97 que estaba en el pleno centro de Madrid. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues tener en cuenta un protocolo de digitalización de documentos de la transición de la era analógica a la digital, la de Espacio P. Es un proyecto también en donde es del Ministerio. Aquí tenemos algunas imágenes del archivo que, bueno, pues se ha trabajado con mucho entusiasmo. Luego también otro proyecto. Estos son todos proyectos públicos, ¿no? Como por ejemplo este del Almacén de la Historia, repositorio de historiografía española. Y hemos hecho desde 1700 a 1939. Os pongo esto porque para que veáis que hay distintos proyectos y distintos temas, porque al ser tanta gente, cada grupo, yo estoy dentro de un grupo, pero hay más grupos que trabajan en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, se trabajó con el Instituto Julio Caro Baroja, ¿no? Pero bueno, Francisco, yo tengo manera de llamarle Paco, pues Francisco nos habló de los proyectos de consultoría un poco que habíamos hecho, ¿no? Y ¿cuál es el más interesante, en el que hemos aprendido más? Pues en el del famoso Real Madrid, ¿no? Porque aquí teníamos un fondo documental, un fondo de hemeroteca, un fondo audiovisual y un fondo museístico, y todo eso había que ponerlo de tal manera que estuviera organizado. Trabajamos durante 2 años con un equipo de 15 personas que estuvieron allí digitalizando y poniendo todo esto en marcha, ¿no? En Valdebebas, ¿no? Y se hizo, mirar la colección completa de todos los diarios deportivos también, As y Marca, el boletín del club, que eran 2.500 volúmenes, solo todo esto. Trofeos, banderines, regalos, etcétera. Y luego íbamos separando lo más importante para el museo, porque estaba todo mezclado. Entonces había que ir sacando lo más importante, ¿no? De jugadores, etcétera, ¿no? Y luego, ¿cómo se llama ese jugador que tanto gustaba en los años 70? Di Stéfano es. Estuvimos en su casa, sí, es que yo soy muy poco de fútbol. Pues estuvimos en su casa porque todo su archivo se digitalizó y se metió dentro de la gran base de datos del Real Madrid. Fue muy generoso. Llegamos allí a su casa y dijo todo esto. Y allí había de todo, ¿no? Y tuvimos que hacer un trabajo
de separar la paja del trigo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? Por ejemplo, veis algunas cosas del Centro de Patrimonio que tenemos todos, bueno, pues los enseres del Mundial, de todos los clubs, etcétera. Todos ese tipo, los banderines, las cosas. En todo esto hemos estado trabajando, pero hemos trabajado también en otros proyectos como el de loterías y apuestas del Estado, que va a ser un tratamiento documental del fondo histórico de todo lo relacionado con las loterías. Y realmente ese proyecto aprendimos mucho de historia, sobre todo, y la verdad es que estuvo muy bien, ¿no? Luego hemos hecho ascensos de archivos. Con el Ministerio de Sanidad hemos trabajado mucho en temas de información, de asesoramiento de información, de centros de documentación, etcétera, ¿no? Y nos hemos ido un poco al exterior con un ayuntamiento de Chile que les creamos un nuevo sistema para la municipalidad que ahora van a querer imponer en todos los municipios que están relacionados con Chile, ¿no? Y luego, bueno, tenemos una cátedra que yo ostento el honor de María Moliner, que está financiada por el Banco de Santander. Y aquí tenemos un poco lo que os quería yo contar, porque ya vamos a ir concluyendo para que preguntéis todo lo que se ha hecho, ¿no? Del Gobierno de España, la Fundación, también hemos trabajado con la Fundación de Ayuda contra la Droga, bueno, pues todo este tipo de cosas. Y por último, yo quería deciros algo de Forges, porque Forges es un gran forofo de las bibliotecas, los archivos y los museos, porque su hija, la mayor, estudió con nosotros y trabaja en el mundo de las bibliotecas, ¿no? Y la memoria, dice, es hija de la historia y hermana del corazón, pues que no se nos olvide nunca. Era un poco lo que yo quería deciros hoy en esta charla, que espero que haya sido clarificadora, por lo menos para ver por dónde vamos. Luego ya vamos a temas específicos. Muchas gracias y podéis preguntar. Como veis, es un paseillo lo que hemos hecho por el mundo de la digitalización, partiendo de las organizaciones internacionales, ¿no? Y entonces un poco esto es lo que yo os quería contar, ¿no? Hacerme preguntas para que no me vaya yo así traumatizada. Muy bien. No, que no me voy a traumatizar, yo creo. Eso, moi ben, pois Mercedes xa nos deixou, digamos, o seu recorrido por os procesos de digitalización e un pouco a entrada ao estado da cuestión e dos proxectos que están levando a cabo no instituto que ela dirixe na Universidade Carlos III. Entón, se lles parece, pois agora é o turno de vostedes, así que, por favor, se nos van indicando para as preguntas, pois aproveitamos estes momentos que nos quedan, que temos aproximadamente, pois, eso, uns 10 minutos para preguntas. Sí, porque viene lo... Sí. A ver, hai cuestións por aí? Nada. Sí. Sí. Yo también os diré que para cuestiones muy técnicas voy a aprovechar de estos tres que están aquí delante, ¿eh? Bueno, pues a mellor un pouco técnica, sí. No, é técnica a nivel de plataforma. Non sei se pode recomendar algún tipo, supongo que utilizan unha plataforma de software propia para as cosas, non sei se pode recomendar alguna para proxectos pequeños, un proxecto de memoria de barrio en la ciudad de A Coruña, e incluye fotografía antigua, pero tamén publicidad, cartas que tienen los vecinos y cosas, bueno, sobre todo muchos espacios desaparecidos de patrimonio, con la ampliación de la ciudad. Entonces ahora estamos en ese momento de, nos recomendaron que utilizáramos Galiciana, no sé qué, pero a mí me parece tan complejo para poner a mis vecinitos allí a digitalizar. Y no sé si nos puede recomendar algún tipo de estrategia en este caso para tratar con gente que no está digitalizada, ¿no? Que, bueno, yo también hago consultoría pequeñita. O si podríamos acceder a algún tipo de plataforma o software que las universidades te dan con amor. Jesús, ¿qué les decimos? Jesús Robledano, que tú, bueno, tenemos el acceso, bueno, los software libres, ¿cuál les recomendaríamos? Porque Digiviz es muy costoso. No estoy muy al día de los últimos, sí. programas, pero la ICA
perdona. La ICA, el Consejo Internacional de Archivos, tiene uno que se llama ICA Atom, que suele tener... Es ICA, tú buscas en Google ICA con C, espacio Atom, y te tiene que salir. Es un software que se distribuye rápidamente y que está teniendo mucha implantación actualmente. Te permite utilizar estándares archivísticos como las ISAG, publicación en Internet. Es un software que te puede venir bien, pero tampoco estoy muy al día de este aspecto. Es que esto cambia muchísimo. Paso mi... Pero a ver, Ernest. No, un comentario, pero más que tecnológico sería como de gestión. Sí. Los proyectos estos de digitalización, yo lo que creo que es muy interesante, además de la plataforma, buscar a alguien que los acoja. Porque si un proyecto como el que has contado tú, que tiene problemas de gestión, de buscar la documentación, luego la tecnología, luego la difusión, si se encuentra pues en alguna consellería, porque el ayuntamiento es grande y tiene ya una plataforma para ello, o en una universidad que exista un repositorio, a veces lo que está bien es crear una colección. Por ejemplo, en Cataluña tenemos un repositorio digital que se llama Memoria Digital de Cataluña y allí hay de todo. El centro excursionista, no sé qué, pues tiene su colección de fotos y esos se olvidan de lo que es estrictamente la plataforma porque alguien ya lo va a mantener y se ocupan de la colección, de, bueno, pues de escribir bien estos documentos y digamos, ir incrementando esta colección. Y luego ya no tienen tantas preocupaciones porque si no, esos pequeños proyectos, si se tienen que ocupar cada uno de crear una plataforma, de instalar un programa, de va a venir otra nueva versión, eso es muy complejo. O sea que yo, aparte del programa, en cuanto a la gestión, yo recomendaría intentar ver si hay algún repositorio, una colección digital que ya tenga un carácter amplio y que tú puedas ubicar tu colección. Muchas gracias, Ernest. Sí. Sí, hay por ahí dos cuestiones más. ¿Cómo se llama el de Cataluña, Ernest? Memoria Digital de Cataluña. Que tal? Bos días, profesores. Quería saber, dentro dos proxectos audiovisuais que leva a cabo o Instituto, quería saber con que broadcasters teñen traballado, en que tipo de proxectos. Concretamente, quería saber si hai algún proxecto de avaliación de modelos de datos, etcétera. No, no tenemos nada de eso. No trabajamos en eso. No tenemos. Trabajamos en los proyectos que te he ido señalando, ¿no? Digitalización pura y dura y algunas asesorías que hemos hecho, pero en eso en concreto no. Tenemos otro instituto allí que se ocupa de eso. Bueno, yo es un poco para contestarle a la chica de antes. Nosotras somos galiciana y no somos tan complicadas. ¿Tan? ¿Qué ha dicho? Complicadas. ¿Qué somos de Galicia? De la Galicia, sí. En lo que podamos ayudaros, pues... Hay aquí. Así que, ¿quiénes trabajan en eso? ¿Tú, no? De Galicia. Sí. Hola, bo día. Mira, varias veces comentaches que facedes proxectos en colaboración. Sí. Son gratuitos, canto cobrades? No, bueno, trabajamos, es que nosotros no es que vayamos cobrando, espera que te cuento. Nosotros lo que hacemos es, trabajamos en el sector público y vamos a las convocatorias y los que nos da en la convocatoria, que siempre nos dan la 10ª parte de lo que pedimos, ya lo tenemos calculado. Si pides tanto, tal. Y en los proyectos privados ya depende, tenemos una oficina allí, nosotros no nos ocupamos de eso, que ya pone a la gente que va a trabajar los sueldos, hay como una relación, ¿no? Y eso es lo que se cobraría a la institución. En concreto al Real Madrid se le cobró la coordinación, las 15 personas que estuvieron durante 2 años, que las contrató la universidad a través de la fundación, etcétera. Eso es así. Luego hemos hecho proyectos muy pequeñitos, pues por ejemplo, una lista de archivos de Madrid, de archivos privados de Madrid, pues son proyectos la verdad es que no son muy costosos.
Es lo que yo podría señalar. El proyecto más caro que hemos hecho ha sido el concreto, el de loterías y apuestas del Estado y el del Real Madrid. Los otros son como más... Sí, mira, eu quería preguntar, cando tes, por exemplo, un arquivo oral, audiovisual, en formato que vas padecendo o cambio das tecnoloxías, é dicir, están en cintas de audio, sí, en cintas de Super VHS, que eran la pera limonera, sí, e logo en cintas digitais, non? O asunto é que os máis deteriorados son os de vídeo en formato Super VHS. sí. Como facemos para digitalizar eso dunha forma... Yo creo que es de temas audiovisuales. Yo creo que el mejor consejo, yo creo, y me puede ampliar la información Jesús, yo creo que es seguir todo lo que ha hecho Radio y Televisión Española. Si tenemos que buscar una... Va a hablar aquí Jesús, que en eso colaboró muchos proyectos. Sí, disculpa, Mercedes, estamos en un proyecto que tenemos la misma problemática. Sí. Es el proyecto que ha comentado Mercedes. Boremetur, estamos en lo mismo, no sabemos por dónde empezar. Y Espacio Peso. Cintas de vídeo, bueno, desde Unmatic hasta finales de los 70, que estaban en almacenes, en cajas por ahí, sin ningún tipo de conservación, y tenemos que digitalizarlo. Entonces, lo que hemos aprendido de ese proyecto es que es muy complicado que tú te montes la infraestructura para digitalizar eso, porque no solo necesitas infraestructura de digitalización, sino infraestructura de poder reproducir esas cintas que pueden estar en mal estado. Entonces, lo mejor es elegir una empresa especializada en digitalización de ese tipo de cintas, porque estas empresas se hacen con el equipamiento que permite reproducir prácticamente cualquier cinta. Y tienen personal técnico especializado para evaluar el estado de esa cinta y no romperla en el acto de reproducción que tienes que hacer cuando digitalizas. Es elegir una buena empresa y marcarle las directrices de cómo tiene que trabajar desde la perspectiva de los parámetros de captura. Pero una institución es muy difícil, o una empresa pequeña que se haga con todo ese equipamiento. Es muy caro y es que hay equipamiento que no encuentras en ningún sitio. Te tienes que hacer con equipos antiguos y mantenerlos. Y buscarte la vida para las piezas que ya no se están fabricando. Entonces, hay que acudir a estas empresas y en el ámbito español tenemos como 3 o 4 que están ofreciendo ese tipo de servicios. Pero claro, también les tienes que marcar las directrices de calidad porque ellos no saben qué calidad debe tener una digitalización patrimonial. Si quieres, mándame un mensaje de correo electrónico y te puedo orientar un poquito de empresas o directrices de calidad. Lo que nosotros estamos exigiendo a las empresas con las que estamos trabajando en estos 2 proyectos. Claro. Te puede venir bien. Tienes mi dirección de correo electrónico estar ahí para poder aprovechar nuestros quebraderos de cabeza que no te los tengas que hacer tú. Sí, la verdad que son muchos dolores de cabeza. Sí. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Pues entonces... Muchas gracias. Sí. Aparte das empresas, bueno, no caso de Galicia tes o CEGAI, non sei se consultastes co CEGAI a posibilidade de, quero dicir que si é audiovisual con valor histórico, si vas como se dice CEGAI? Que, a ver, aquí corresponde, Centro Galego das Artes da Imaxe. O sea, por exemplo, con Super 8 Fan, con VH Fan, que depende do seu valor histórico e do convenio que chegas, quero dicir, que é un servicio público o que como mínimo hai que dirixirse porque, bueno, porque só pagamos. Entón, supoño que chegas a convenios para que eles podan utilizar ese arquivo, para que poñen a disposición de investigadores, etc. E supoño que por eso estamos todos aquí, non? Para que a memoria se comparta, sobre todo. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a todas y a todos. Gracias a Mercedes. Yo encantada. Por esta introducción en esta sesión. Y sin pausa vamos a dar continuidad entonces a intervención de Jesús Robledano para dar continuidad y después hacemos pausa. Sí. Pues nada, un aplauso a Mercedes y...